Tineo de la Cruz. Mi nombre es Paul Tineo de la Cruz, soy ayudante de la sección de ayudantía de anatomía humana clínico-quirúrgica, y en esta ocasión pues les damos la bienvenida. Ayer ya tuvieron la parte introductoria de algunos temas del sexto taller de conocimiento. Estas van a ser las partes teóricas, y bueno, pues el día de hoy vamos a ver cerebro y irrigación también de las estructuras del sistema nervioso, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque a veces el tiempo no nos va a dar mucho. A ver, vamos a ver esto de acá. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver cerebro, ¿de acuerdo? Vamos a ver cerebro, esta estructura bastante importante que va a formar parte, o bueno, es parte de las estructuras de todo el eje cerebro-medular. Es la parte que se va a encontrar en la parte más superior y también se va a ubicar en la parte más anterior. Es también una de las estructuras más voluminosas que nosotros vamos a encontrar a nivel del eje cerebro-medular, ¿ya? Debemos recordar que hay diferentes definiciones, y esto va a variar según los autores a los cuales vamos a estar más afines, ¿no? Por ejemplo, Leo Testut menciona que este va a formar parte comprende la parte más anterior y superior del encéfalo, y es a la vez la más voluminosa, la más importante, la más noble de los distintos segmentos que van a constituir el eje cerebro-medular. Y a él van a llegar todas las impresiones que nosotros denominamos conciencia, y parten todas las indicaciones voluntarias. O sea, ya le está dando un valor desde esta concepción. Y finalmente es el punto donde tienen asiento las facultades intelectuales, las facultades superiores, intelectuales superiores, por las cuales se relacionan, ¿ya? Por otro lado, Afifi nos menciona que la palabra cerebro deriva del latín cerebrum, y es la primera mención se encuentra en los papiros antiguos de Egipto, en donde Platón difundió la teoría cefalocéntrica, en contraste de la aristotélica que en ese momento predominaba, que infundía la teoría cardiocéntrica, ¿de acuerdo? Antes se consideraba al corazón como el centro del cuerpo humano, es decir, que incluso hay historias sobre la muerte en Egipto que pesaban el corazón con una pluma, ¿no? Pero a partir de Platón ya se le da una mayor relevancia a esta estructura. Fitzgerald nos dice que es la parte más grande del prosencéfalo y alcanza su mayor grado de desarrollo en el ser humano, y consta de una capa de sustancia gris, a la cual nosotros la vamos a denominar corteza, y iba a tener una serie de repliegues para ampliar justamente al máximo el área superficial. En unos momentos vamos a ver la importancia de estos repliegues que va a tener el cerebro, ¿no? Y además el encéfalo humano es una estructura relativamente pequeña y representa el 2% del peso corporal. O sea, imagínense, el 2% de todo el peso corporal y la importancia que tiene esta estructura, ¿de acuerdo? Se le considera el órgano únicamente relacionado con el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, la atención, la expresión emocional, la imaginación y la conciencia, ¿ya? Entonces, Carpenter nos habla sobre esta definición del cerebro, a la cual, como ya lo había mencionado, le está dando un valor con respecto a las funciones superiores que se van a encontrar en el ser humano. Listo. Vamos a continuar. Y entonces vamos a hablar un poco de las generalidades. A ver. Vamos a hablar de las generalidades del cerebro, ¿de acuerdo? ¿Dónde se va a encontrar? Bueno, nosotros vamos a encontrar al cerebro, va a estar ocupando casi la totalidad de la caja craneal. ¿En qué sentidos? A ver, por ejemplo, vamos a ver que va a estar ocupando casi la parte superficial, ¿de acuerdo? La parte superior, esta región, a ver, ya, esta región se va a encontrar en relación con la bóveda craneal, ¿de acuerdo? Con toda la bóveda craneal a la cual va a moldarse, ¿de acuerdo? Luego, en la parte inferior va a estar en relación con lo que vamos a denominar nosotros la base craneal, ¿de acuerdo? En la parte anterior se va a relacionar con la fosa craneal anterior. Como le estamos viendo, este es un corte sagital, tanto de la parte ósea como del cerebro. También va a estar relacionándose con la fosa craneal media. Aquí se va a sentar o se va a colocar el, el asta esfenoidal, ¿de acuerdo? El asta esfenoidal del temporal, en el cual se va a encontrar. Y en la parte posterior, quiero mencionarles que el cerebro no va a tener contacto directo
con la fosa craneal posterior, ¿de acuerdo? No va a tener contacto con la fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior, como ya les mencionaron el día de ayer, van a haber otras estructuras importantes como el cerebro y el tronco encefálico. Entonces, ¿dónde se va a sentar la parte posterior del cerebro? La parte posterior del cerebro se va a sentar en esta extensión que va a estar cubriendo al cerebelo, a la cual nosotros la denominamos como la tienda del cerebelo, ¿de acuerdo? O el tentorium en todo caso. Recordemos que esta estructura es una expansión de la dura madre que va a estar cubriendo justamente al cerebelo. Entonces, el cerebro va a estar situacionado, va a encontrarse en la convexidad, ¿de acuerdo? En la convexidad de la bóveda craneal, y en la parte inferior va a ocupar la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, y va a estar por encima de la tienda del cerebelo. Es así como nosotros vamos a identificar justamente vamos a ubicar al cerebro en el cráneo, ¿de acuerdo? En la bóveda craneal. Luego, ¿cuál va a ser la forma que va a tener? A ver, vamos a ver acá. Va a tener una forma más o menos ovoidea y va a presentar una serie de ejes, ¿de acuerdo? El eje mayor de este va a ser el eje antero-posterior, que va a ser justamente este de acá. El eje antero-posterior va a ser el mayor, que va a tener una diferencia entre los sexos, entre el hombre y la mujer. En el hombre va a tener más o menos 17 centímetros y en las mujeres va a tener 1 centímetro menos. Luego vamos a tener el eje transversal, ¿de acuerdo? Que va a ir justamente desde la parte externa eh, del cerebro, ¿de acuerdo? Desde la parte externa a la otra parte externa, que va a medir aproximadamente 14 centímetros en el hombre y 13 centímetros en la mujer, más o menos. Y el otro es en sentido vertical, ¿de acuerdo? Sentido vertical, el cual va a tener aproximadamente 13 centímetros en el hombre y 12 centímetros en la mujer. Ahora, hace un momento, dentro de las definiciones que nos mencionaba Carpenter, mencionaba sobre los giros, ¿cierto? Para aumentar, en el cual el cerebro se iba a ocultar por una serie de giros. Entonces, eso es importante porque lo usan en un índice que se denomina el índice craneal y el índice cerebral, ¿de acuerdo? Acá nos dice que el índice craneal, o sea, la bóveda, la estructura interna, la bóveda craneal, ¿de acuerdo? Va a ser menor que el índice cerebral, debido justamente a esta serie de repliegues que presenta el cerebro, que ocultan varias de las estructuras a las cuales vamos a ver en un momento, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden esto que es importante. El índice craneal, lo he visto en alguna pregunta, es menor que el índice cerebral. De igual manera, vamos a ver que el volumen del cerebro y el peso también va a variar según el sexo, en el hombre y la mujer, ¿ya? Hay algunos estudios que mencionan justamente cuál va a ser el valor, que va a oscilar entre 1182 aproximadamente a 995 gramos en la mujer. Aproximadamente tiene entre 1300, 1400 a veces gramos, nos dicen, ¿ya? Entonces, estas van a ser las generalidades que nosotros debemos recordar sobre el cerebro. Ahora, con respecto al cerebro, vamos a ver sobre su morfología externa, ¿de acuerdo? Vamos a dividirla en hemisferios. Va a estar constituida por hemisferios. Y estos hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo, van a estar divididas en la parte central por una cisura bastante profunda, a la cual nosotros la denominamos la cisura interhemisférica, porque justamente va a estar separando los hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo, ¿de acuerdo? En esta cisura va a estar contenida, o va a estar ahí en una relación bastante estrecha, esta estructura, que también es una expansión de la dura madre, que la vamos a denominar como hoz del cerebro. A los hemisferios cerebrales también nosotros la podemos caracterizar como semicerebros, ¿de acuerdo? Semicerebros. Semicerebros o hemisferios cerebrales va a ser lo mismo. Recordemos que tenemos dos, uno derecho y otro izquierdo, y cada uno va a estar relacionado con algunas actividades superiores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, típicamente se menciona que el hemisferio derecho va a estar relacionado, es un cerebro artístico, y va a estar relacionado con las capacidades imaginativas, mientras que el hemisferio izquierdo va a estar, eso se le denomina también cerebro matemático, que va a estar relacionado con las capacidades cognitivas y las capacidades lingüísticas. Ahora, estos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, no están sueltos en la cavidad craneal, ¿de acuerdo? Justamente entre estas dos estructuras va a haber una serie de comunicaciones, ¿de acuerdo? Comunicaciones interhemisféricas,
o comisuras interhemisféricas, que las vamos a ver en un momento, de las cuales la más importante es esta de acá, el cuerpo calloso, ¿de acuerdo? El cuerpo calloso va a estar relacionando varios de los lóbulos que nosotros vamos a encontrar en cada uno de los cerebros, digo, en cada uno de los hemisferios cerebrales, ¿ya? Entonces, dicho esta generalidad, vamos a ver o vamos a repasar, vamos a ver cómo podemos caracterizar morfológicamente externa el cerebro, ¿de acuerdo? El cerebro típicamente se dice que tiene la forma de un prisma, concepto que yo no comparto porque si fuese un prisma tendría dos bases bastante prominentes, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, yo la suelo comparar con un cuarto de esfera, ¿de acuerdo? Este cuarto de esfera sí nos da las características necesarias de tener 3 lados, 3 caras y 2 extremos que vendrían a representar los polos, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a ver que en el cerebro, morfológicamente, en su morfología externa, vamos a dividirla en los extremos, o denominados también polos, y vamos a caracterizar los bordes y también las caras, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a los extremos, van a tener dos. Un extremo anterior, que se va a encontrar acá, y un extremo posterior. Estos extremos son redondeados, romos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y van a ser dos, como lo había mencionado. Uno frontal, que también se le conoce o se le denomina como polo frontal anterior, que va a estar posado sobre la fosa craneal anterior, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener este polo occipital o polo posterior, el cual va a estar relacionado, algunos mencionan que el área, el espacio que se encuentra por encima de la tienda del cerebelo se le conoce como fosa superior del occipital. Lo coloco porque algunos lo conceptualizan de esa manera, lo cual sí tiene cierto sentido porque se encuentra por encima de la tienda del cerebelo. Pero recordemos que la parte posterior se va a relacionar con la tienda del cerebelo. Entonces, algunos mencionan que a esa área, a ese espacio que va a estar ocupando el polo occipital, se le conoce como fosa superior del occipital, ¿ya? Listo, entonces una vez dicho los extremos, ¿de acuerdo? Tanto anterior como posterior, ojo que estamos haciendo la caracterización para un hemisferio cerebral, de ahí que les presenté con antelación la separación de estos, tanto derecho como izquierdo, ¿ya? Esta caracterización es de un hemisferio cerebral. Listo, en cuanto a los bordes, ¿qué vamos a poder decir? Los bordes son tres, un borde superior, ¿de acuerdo? Acá está, un borde superior, un borde superior, un borde inferior y un borde externo, ¿de acuerdo? Un borde externo. ¿Qué podemos decir de estas? El borde superior, ¿de acuerdo? El borde superior va a tener una dirección desde el asta frontal hasta el asta occipital, o si queremos decirlo, desde el polo frontal hasta el polo occipital, ¿de acuerdo? Y va a estar correspondiendo justamente con la convexidad que va a generar la hoz del cerebro a este nivel. Recordemos que esta, siendo la cara medial, va a estar en relación con la hoz del cerebro, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener un borde interno, este de acá, un borde interno. Este borde interno es bastante peculiar, porque tanto el borde superior como el borde externo, ¿qué es lo que sucede? No tienen interrupción en su recorrido. Sin en cambio, el borde interno va a estar eh, interrumpido en su trayecto por una serie de estructuras que van a estar comunicando los hemisferios de cada lado. A estas estructuras nosotros las vamos a denominar comisuras interhemisféricas, entre ellas el cuerpo calloso, que está justamente este de acá, ¿ya? Entonces vamos a tener este borde interno. El borde externo vamos a poder dividirlo en tres porciones, ¿de acuerdo? Vamos a dividirlo en una porción frontal, ¿de acuerdo? En una porción frontal. Esta porción frontal es anterior y se va a relacionar con la fosa craneal anterior. Acá lo que vamos a ver que va a ir desde la parte anterior, acá, hasta el inicio, justamente en relación con la parte ósea, hasta el inicio de la cisura de Silvio, que va a estar relacionado justamente acá, acá. Justamente esta vendría a ser la porción frontal. Luego vamos a tener la porción temporal, ¿de acuerdo? Esta porción temporal es bastante peculiar porque la descripción justamente de este reborde es bastante complicado, justamente, precisamente porque en esta región se genera una concavidad que es donde se va a posar el asta temporal. A esta región del cerebro se le conoce como asta temporal o asta esfenoidal. Cualquiera de los dos términos vale. Y que va a estar bordeando justamente hacia adelante, hacia atrás, y luego va a salir por la, eh,
por la parte superior del peñasco del hueso temporal. Luego vamos a tener una porción occipital, ya esta porción occipital va a seguir en sentido hacia la parte posterior hasta relacionarse con el polo occipital. Entonces, de esa manera vamos a tener nuestras tres porciones a nivel de los bordes externos. Una porción frontal, una porción temporal que va a estar en relación con el ala menor del esfenoides y el peñasco del temporal, y una porción posterior, occipital, una porción occipital que más en relación va a estar con la parte posterior de la tienda del cerebelo. ¿Listo? Bien, entonces, como lo había mencionado, son tres elementos que debemos tener en cuenta para estudiar o comprender el cerebro. Los polos, que ya lo hemos visto, los bordes y las caras. Ahora vamos a ver las caras, ¿de acuerdo? ¿Cuántas caras tiene? Y justamente acá he colocado una imagen de un cuarto de esfera para mencionarles que va a tener tres caras. Tiene una cara externa, una cara interna y una cara inferior. La cara externa, que estamos viendo acá justamente, esta cara externa es convexa y va a corresponder justamente con el casquete cerebral. Bien, no hay mucho que decir. Acá se van a encontrar la mayor cantidad de circunvoluciones que podemos identificar en el cerebro. Luego vamos a tener esta cara interna. Esta cara interna es plana y se va a corresponder con la cisura interhemisférica y con la hoz del cerebro, ¿ya? Acá vamos a ver que va a estar también en relación con la cisura, claro, con la cisura interhemisférica y con la hoz del cerebro. Y además va a tener una serie de estructuras que nosotros la vamos a conocer como las comisuras interhemisféricas. Luego vamos a tener la cara inferior, ¿de acuerdo? Esta es la cara inferior. Esta cara inferior vamos a tener en cuenta una cisura importante para poder determinar las regiones, ¿de acuerdo? Esta cara inferior es bastante irregular y va a corresponder con la base del cráneo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que va a estar dividida por la cisura de Silvio, que empieza acá justamente en el ángulo lateral de la sustancia perforada anterior, curva por el asta esfenoidal y va a ir hacia la cara externa, en ambos lados. Ahora, ¿por qué es importante recordar el recorrido de la cisura de Silvio? Porque nos va a generar dos porciones. Una porción presilviana, acá, presilviana, y una porción retrosilviana, ¿de acuerdo? Retrosilviana. Entonces, esta porción presilviana va a representar un cuarto de toda la cara inferior del cerebro. Acá que vamos a encontrar diferentes estructuras que la vamos a ver en un momento, por ejemplo, el tracto olfatorio, también vamos a tener el lóbulo orbitario, también vamos a tener a la comisura, al quiasma óptico, a los nervios ópticos, a los tractos ópticos, ¿de acuerdo? Y en la parte retrosilviana va a representar los 3/4 de toda la cara inferior del cerebro, en el cual vamos a ver que tiene una forma bastante peculiar. Algunos mencionan que tiene la forma de un riñón, esta región, y que va a tener una serie de estructuras. A esta región también se le conoce como el lóbulo temporo-occipital por la relación con el lóbulo occipital, ¿ya? ¿Listo? Bien, entonces de esta forma hemos caracterizado los tres elementos necesarios para poder, para poder estudiar externamente el cerebro. Ahora, como les había mencionado, los dos hemisferios cerebrales van a estar en contacto o van a estar relacionados por una serie de estructuras que nosotros vamos a denominarlas como formaciones interhemisféricas. Estas formaciones interhemisféricas se van a encontrar van a estar situadas entre los hemisferios y van a estar uniendo estos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, y van a tener un diferente valor. Perdonen. Van a tener un diferente valor en el sentido de su constitución. Pueden estar constituidos por sustancia blanca o pueden estar constituidos por sustancia gris. Dentro de estas formaciones interhemisféricas, ¿de acuerdo? Vamos a tener al cuerpo calloso, acá, justamente se encuentra acá. Nosotros en la cara inferior vamos a poder identificar algunas estructuras, algunas porciones del cuerpo calloso. Vamos a tener al quiasma óptico, que se encuentra en esta región. Vamos a tener al espacio perforado anterior, que ya lo había medio mencionado, que está justamente acá. Al tuber cinerium, que vamos a encontrarlo acá, acá. Vamos a tener al tallo pituitario, que es esta región de acá, justamente entre el tuber cinerium y el cuerpo pituitario, o la glándula hipófisis, que se encuentra aquí, que es esta porción. Luego vamos a tener a los cuerpos mamilares, que se encuentran en esta región, y al espacio o a la sustancia perforada posterior. Todas esas estructuras van a tener un valor o de sustancia blanca o de sustancia gris.
Ahora, quiero mencionarles que a las estructuras que van a ir desde el tuber cinereum hasta la sustancia perforada posterior, se le conoce comúnmente como el rombo optopeduncular por el espacio que van a ocupar, ¿ya? Estructuras de la región del rombo optopeduncular. Entonces, empecemos a hablar de cada una de estas formaciones interhemisféricas, dentro de las cuales vamos a tener al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una lámina cuadrilátera que va a estar constituida por sustancia blanca y que va de un hemisferio a otro hemisferio en sentido transversal, y este es un órgano de perfeccionamiento, ¿ya? ¿A qué me refiero que es un órgano de perfeccionamiento? Que se van a encontrar en los mamíferos superiores, ¿ya? De igual manera, en los mamíferos, perdón, en los animales inferiores no va a haber esta estructura que va a estar conectando los hemisferios de las estructuras que van a comandar la voluntad de los animales, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refiero que es un órgano de perfeccionamiento, que se encuentra en los animales superiores, ¿de acuerdo? Esta, tenemos que tener en cuenta qué áreas de los hemicerebros o de los hemisferios cerebrales va a estar relacionando. Hay varios autores que mencionan que la relación que va a tener el cuerpo calloso con un hemisferio a otro hemisferio no son simétricas, es decir, es asimétrica. Pero hay otros autores que mencionan, si bien es cierto, no comparten algunas regiones estrechamente, o sea, no hay una relación espejo entre hemisferio y hemisferio en cuanto a la comunicación que puede generar el cuerpo calloso. Lo que sí es cierto es que el cuerpo calloso va a ofrecer una disposición por lo menos casi simétrica en la corteza de cada hemisferio, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces, esta es una concepción de Levi-Valensi, ¿de acuerdo? Hay otros autores que sí mencionan que no hay ningún tipo de simetría, pero la concepción más mejor aceptada es la que se menciona de Levi-Valensi, en el cual hay porciones, si bien es cierto, no tanto simétricas, pero sí hay unas ligera simetría entre ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a estar constituido el cuerpo calloso? El cuerpo calloso va a estar constituido por cuatro porciones. Vamos a tener un pico, ¿de acuerdo? El pico del cuerpo calloso, que se va a encontrar en esta región, aquí, este es el pico del cuerpo calloso. Vamos a tener a la rodilla del cuerpo calloso, que se encuentra acá, justamente. Vamos a tener al tronco del cuerpo calloso, o también denominado simplemente cuerpo del cuerpo calloso, en esta región. Y por último, vamos a tener al rodete del cuerpo calloso, acá. El rodete del cuerpo calloso es la parte más posterior de todo el cuerpo calloso y además va a formar también va a ser la parte más voluminosa, ¿ya? ¿Qué podemos decir con respecto al pico del cuerpo calloso? También denominado rostrum del cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Este pico del cuerpo calloso es bastante delgado, como lo estamos viendo en esta imagen, y va a continuarse hacia la base o hacia la cara inferior del cerebro, justamente con esta pequeña estructura que vamos a denominarla como comisura blanca anterior, ¿de acuerdo? Anterior. Comisura blanca anterior. También se va a estar relacionando con este pequeño pliegue, ¿de acuerdo? Este pequeño pliegue delgado, a la cual se le denomina como eh, se le va a denominar como la lámina terminal, ¿ya? Lámina terminal o también denominada lámina supraóptica, porque va a estar en relación con el quiasma óptico. Cualquiera de los dos nombres vale. Y además va a encontrarse justamente acá una región que se le conoce como el espacio subcalloso. En este espacio subcalloso va a estar justamente entre el pico del cuerpo calloso y la comisura blanca anterior. Con respecto a la rodilla va a estar constituida por fibras, como lo había mencionado, va a haber ciertas conexiones entre estructuras de un hemisferio con otro hemisferio, pero estas son fibras que van a estar relacionando el lóbulo el lóbulo frontal con el lóbulo orbitario. Además, vamos a ver, o algunos autores mencionan que en la rodilla del cuerpo calloso se va a encontrar un pedúnculo del cuerpo calloso. Recordemos que pedúnculo se le conoce como pie, pero esta concepción de pedúnculo del cuerpo calloso es un poco errado porque no es un pedúnculo como tal, sino que es acá en esta imagen, acá, acá, en esta imagen, lo que nosotros vamos a ver justamente es la cara inferior del cuerpo calloso, en el cual vamos a ver, este es el cuerpo calloso, ¿ya? Quiero que me sigan. Este es el cuerpo calloso, este vendría a ser el tracto olfatorio. Acá vamos a tener al tronco cerebral, perdón, al pedúnculo cerebral, y este es el quiasma óptico. Entonces, reconociendo la cara inferior, lo que vamos a ver, o lo que algunos denominaban como pedúnculo, que es esta región, justamente, esta región, en realidad es una continuación de la tenia media que va a estar recorriendo
por toda la superficie del cuerpo calloso, que luego va a ir hacia la cara inferior y va a constituir el, el ligamento diagonal, ¿de acuerdo? La cinta diagonal a nivel de la sustancia perforada anterior. Entonces, eso a lo que algunos autores mencionaban como pedúnculo del cuerpo calloso, y hay algunos que también lo mencionan, por eso lo coloco acá, es que no es en realidad un pedúnculo. Un pedúnculo es un saliente de alguna estructura, entonces tendría que ser un saliente del cuerpo calloso para poder conocer, identificarla realmente como pedúnculo. Pero no, es simplemente una continuación de la estría media o de la tenia media, ¿ya? Luego, a nivel de la rodilla, va a haber una estructura de comunicación entre ambos lóbulos frontales, a la cual se le conoce como el forceps minor, ¿de acuerdo? Este forceps minor es bastante identificable, también se puede diseccionar, y vamos a ver en una siguiente imagen cómo va a estar dispuesto ese forceps minor, ¿ya? Acá, justamente, antes de hablar del tronco del cuerpo calloso, quería mencionarles, esta región de acá va a ser el frontal, este es el occipital. Acá, lo que les estaba mencionando, por encima del cuerpo calloso va a estar pasando estas estructuras, pero lo que les mencionaba del forceps minor es justamente esta curvatura que va a estar relacionando ambos lóbulos frontales, ¿ya? Listo. Ambos lóbulos frontales. Entonces, vamos a ver ahora sobre el tronco del cuerpo calloso. Como lo había mencionado, el tronco del cuerpo calloso va a estar conectando también áreas de los hemisferios cerebrales, como va a ser el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y también el lóbulo occipital, ¿ya? No conectan áreas del lóbulo temporal, ojo, tengan en cuenta eso. El cuerpo calloso, o al menos el tronco del cuerpo calloso, no va a estar conectando áreas del lóbulo temporal, solamente el lóbulo frontal, lóbulo parietal y acá faltó colocar el lóbulo occipital. Occipital, ¿listo? Lóbulo occipital. Y va a tener dos superficies, una cara superior y una cara inferior. En la cara superior, que es esta de acá, esta es una vista superior, es acá, esta es una vista superior, esta es una vista superior, en el cual vamos a identificar justamente lo que les mencionaba, las estrías medias y las estrías laterales, ¿ya? En la parte central del cuerpo calloso va a presentar un surco que se le denomina como el surco longitudinal. A cada lado de este surco longitudinal se va a identificar una expansión, ¿de acuerdo?, del cuerpo calloso, a la cual se le conoce como la estría media, las estrías medias. Algunos también la denominan como el nervio de Lancisi, el nervio de Lancisi, ¿de acuerdo? Por si les gustan los epónimos. Entonces, esta estría media va a estar pasando por toda la curvatura superior del cuerpo calloso, se refleja en la rodilla del cuerpo calloso, a la cual algunos autores le denominan como pedúnculos, y luego va a ir hacia la sustancia perforada anterior, formando el ligamento diagonal, ¿de acuerdo? En la sustancia perforada anterior. Luego vamos a tener a modo lateral estos relieves que se les conoce como las estrías laterales. Estas estrías laterales no son visibles a simple inspección, es decir, que si nosotros abrimos los hemisferios cerebrales por la comisura por la cisura interhemisférica, no se va a poder ver. Para ello hay que sacar una región que se le conoce como la cisura del cíngulo para poder recién identificar estas estrías laterales, ¿ya? En la parte de la práctica vamos a ahondar un poquito más sobre estas estructuras. Ahora, justamente la parte superior del cuerpo calloso, ¿de acuerdo? La parte superior del cuerpo calloso va a estar en relación con la hoz del cerebro, que es la estructura, la expansión meningia que hace un momento les había mencionado y que ya revisaron el día de ayer, me parece. También va a estar en relación con la arteria cerebral anterior. De hecho, con algunas de las secciones de la arteria cerebral anterior, que es la arteria callosa, ¿de acuerdo? En la cara inferior va a estar relacionado con una serie de estructuras, como es el septum lucidum, que se encuentra acá, en la parte anterior, y en la parte posterior va a estar relacionado con el fornix y los ventrículos laterales a cada lado. Luego, por último, vamos a tener al rodete del cuerpo calloso, o también denominado rodete de Rey, ¿de acuerdo? Este rodete es un enrollamiento del cuerpo calloso que va a ir, va a ir en este sentido, ¿de acuerdo? Va a ir como en una C, y se va a enrollar, ¿de acuerdo? Entonces, este enrollamiento va a formar un límite que va a ser el labio superior de la hendidura de Bichat, que lo vamos a ahondar sobre esta hendidura de Bichat en un momento, ¿de acuerdo?
Listo. Entonces, a este nivel del rodete del cuerpo calloso, se va a encontrar otra estructura de comunicación entre los lóbulos occipitales que se le conoce como el forceps minor, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, el forceps mayor se va a encontrar en la rodilla del cuerpo calloso y el forceps minor en el rodete del cuerpo calloso. ¿Listo? Ahora, este rodete del cuerpo calloso, algunos mencionan que tiene segmentos, superior, medio e inferior. ¿Qué van a hacer? El superior va a continuar con el cuerpo, con la parte superior del cuerpo calloso, en esta región, acá, en esta región. No, perdón, chicos, creo que le falta batería. Ya. Entonces va a estar relacionándose justamente esa parte superior, va a continuar con el cuerpo calloso. La parte media va a ser homóloga a la rodilla del cuerpo calloso, porque se van a encontrar simétricamente opuestos, ¿ya? Y la parte inferior va a ser justamente esa reflexión y va a tener relación con el trígono. Listo. Las otras estructuras que nosotros vamos a ver es justamente la lámina terminal, esta de acá, o también la llamada lámina supraóptica o supraorbitaria que les había mencionado. Esta va a estar constituida por sustancia gris y va a tener una forma triangular. Luego vamos a tener al espacio perforado anterior, que ya lo he mencionado, pero ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. ¿Qué es la sustancia perforada anterior? La sustancia perforada anterior va a tener una constitución de sustancia gris también, ¿de acuerdo? Acá, sustancia gris. Sustancia gris. ¿Por qué es importante el espacio perforado o el cuadrilátero perforado anterior? Porque en esta van a estar pasando diferentes vasos, tanto venas como arterias, para poder irrigar las estructuras que se encuentran a profundidad del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que debemos recordar es los límites. ¿Cuáles van a ser los límites del espacio o del cuadrilátero perforado anterior? Van a tener estos límites. Va a tener una forma más o menos romboidea. Acá está. Esta va a ser una forma romboidea, en la cual vamos a ver que este es el tracto olfatorio, ¿de acuerdo? Tracto olfatorio. Este tracto olfatorio, cuando llega o se relaciona con la sustancia perforada anterior, se va a dividir en dos segmentos, ¿de acuerdo? O dos estrías, estrías olfatoria externa y estría olfatoria, perdón, esta es la estría olfatoria externa, y esta es la estría olfatoria interna, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos estrías, muchos autores mencionan que es el límite anterolateral justamente de este espacio cuadrilátero. Pero también al hablar de forma precisa, o para especificar con mayor alcance, es que va a ser en realidad el surco para olfatorio en el cual se van a formar o se van a posar estas estrías olfatorias, ¿ya? Entonces vamos a tener los surcos olfatorios como verdaderos límites de este espacio anterior, ¿ya? Que si nosotros quitamos estas estrías olfatorias o estas estrías olfatorias, lo que vamos a ver es justamente esa depresión en la cual se va a posar estas estrías olfatorias. Entonces recordemos, tanto el anterior, el límite anterior, como el anterior lateral y anteromedial van a formar parte como límite el surco paraolfatorio. Luego vamos a tener en la parte posterior, va a estar dado por la punta de la circunvolución parihipocampal, que es esta de acá, en la parte posterolateral, que también forma parte del lóbulo temporal, ¿ya? Luego vamos a tener en la parte posteromedial la cinta óptica, ¿de acuerdo? Acá, recordemos, el quiasma óptico va a dar, después de que los tractos ópticos, ¿de acuerdo? Los nervios ópticos se juntan, van a formar las cintas ópticas, acá, justamente. Y esta cinta óptica va a formar parte del límite posteromedial. Entonces vemos que está formándose como una especie de rombo, en el cual también van a tener ángulos. En el ángulo anterior, ángulo medial, ángulo lateral y ángulo posterior. En cada uno de estos ángulos tiene alguna peculiaridad para hablar, pero la más importante es este de acá, el ángulo lateral. ¿Por qué? Porque en el ángulo lateral del espacio perforado anterior es donde va a emerger o donde inicia la cisura de Silvio, ¿de acuerdo? Entonces, por ello es importante conocer cuáles son los límites del espacio perforado anterior, porque ahí va a empezar justamente la cisura de Silvio. Y como contenido, ya lo había mencionado, va a estar la cinta diagonal o la cintilla diagonal, que es una expansión o una continuación del nervio del ancicio o la estría medial, ¿ya? Luego vamos a tener áreas que va a estar limitando justamente esta cinta diagonal. Vamos a tener dos áreas, una área anterior aquí y una área posterior. El área anterior va a dar paso a los vasos para los
para las estructuras optoestriadas que se encuentran en la profundidad del cerebro. Y la parte posterior, algunos mencionan que no existe porque esta cinta diagonal a veces tiende a expandirse y la cubre. De ahí que también se le conoce como región innominada a esta porción posterior, ¿ya? Listo, bueno, entonces, a ver, continuemos con respecto al quiasma óptico. El quiasma óptico merece su propio estudio, en realidad va a formar parte del estudio de los nervios craneales, pero de forma rápida, para que no nos gane el tiempo, vamos a ver que esta es una lámina de sustancia blanca de forma cuadrilátera en la cual van a converger los nervios ópticos a este nivel, ¿ya? Acá tenemos el quiasma óptico, y a partir de este quiasma óptico van a formarse las cintas ópticas, ¿de acuerdo? Estas cintas ópticas van a ir a esta región, a la región posterior, y van a relacionarse justamente en dos ramas. La rama externa, ¿de acuerdo? La rama externa de la cinta óptica va a relacionarse con el cuerpo geniculado externo o Pero, lateral. minería. Buenas. ¿Alguien habló? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, ya, no hay preguntas. Me pareció entonces. Ya, entonces como les mencionaba, la cinta óptica, una rama externa va a estar en relación con el cuerpo geniculado externo, y una rama interna va a estar relacionada con el cuerpo geniculado interno que se va a encontrar a nivel, a nivel de esta región, ¿ya? Listo. Ahora, con respecto a lo que les mencioné hace rato, el rombo optopeduncular es el espacio, de hecho, ¿de acuerdo? Que también va a tener límites, un límite anterolateral y un límite posterolateral. El límite anterolateral va a estar dado por los bordes del quiasma óptico a ese nivel. ¿Dónde está el rombo optopeduncular? Es este acá. Acá tenemos al quiasma óptico propio y a las cintillas ópticas que van a hacer sus expansiones, ¿ya? De ahí que las tuve que mencionar. Luego vamos a tener a nivel posterolateral, vamos a tener el borde interno de los pedúnculos cerebrales a este nivel. Entonces, esta región se le conoce como el rombo optopeduncular, cuyo contenido va a ser el tuber cinereum, el tallo pituitario, el cuerpo pituitario, los cuerpos mamilares, el espacio perforado posterior. Aquí, de anterior a posterior, vamos a tener primero el tuber cinereum. El tuber cinereum, que también va a estar constituido por sustancia gris, va a tener una forma conoidea y va a estar en relación, es donde se va a insertar justamente el tallo pituitario, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver que el tallo pituitario como tal es un poco más adelgazado, que va a estar en relación con el cuerpo pituitario o la glándula pituitaria, que es una masa elipsoide que va a estar en relación eh, con el diafragma celar, ¿ya? Luego vamos a tener los cuerpos mamilares a este nivel. Estos cuerpos mamilares, o también denominado córpora candicantia, en la cual son prominencias blancas y van a tener una expansión a cada lado que se les conoce como los brazos mamilares, ¿sí? Ya. Luego vamos a tener a la sustancia perforada posterior, que va a cumplir casi la misma función que la sustancia perforada anterior, en el sentido de que por esta región van a pasar vasos, tanto arterias como venas, para poder irrigar estructuras que se encuentran a mayor profundidad, ¿ya? También se le conoce como espacio interpeduncular. Bueno, hace un momento les había mencionado sobre la hendidura esfenoidal, perdón, la hendidura cerebral, ¿de acuerdo? La gran hendidura cerebral, también denominada la hendidura de Bichat. Esta hendidura de Bichat o hendidura cerebral va a tener una forma de herradura, ¿de acuerdo? Una forma de U, ¿de acuerdo? Hacia con la concavidad mirando hacia la parte anterior. Este es un surco bastante profundo que se va a situar justamente en la base del cerebro, y va a tener porciones, ¿de acuerdo? Va a tener una porción media, a ver, acá, esta va a ser la porción media, y va a tener porción lateral, dos porciones laterales a cada lado, ¿de acuerdo? Tiene dos porciones laterales, son dos porciones laterales. Y cada una de estas va a estar relacionado justamente con algunas estructuras a las cuales se les denomina, o va a estar limitando por los labios, el labio superior y el labio inferior. El labio superior va a estar justamente limitado por el rodete del cuerpo calloso, y el labio inferior va a estar relacionado con el tubérculo, los tubérculos cuadrigéminos, la glándula pineal y la cara inferior del tálamo óptico. A ver, acá hay una imagen, acá. Si nosotros vemos en este corte, ¿ya? A ver. Si nosotros vemos en este corte, cuando me refiero al labio superior y labio inferior, el rodete del cuerpo calloso, esta región vendría a ser el labio superior. Y el labio inferior va a formar justamente la placa cuadrigémina, la glándula pineal
que van a formar parte del labio inferior, ¿ya? Entonces, esa va a ser la composición de la porción media. De hecho, esta porción media solamente se va a poder ver una vez que nosotros vamos a levantar el cerebelo. Luego, la porción lateral también va a tener su labio superior y su labio inferior. El labio superior va a estar constituido por los pedúnculos cerebrales, a esta región, los pedúnculos cerebrales a cada lado, la cintilla óptica, los cuerpos geniculados laterales, que ya lo habíamos presentado, y los cuerpos geniculados mediales también. El labio inferior va a estar dado por la circunvolución del parihipocampal en esa región. Y también por el cuerpo albollonado y el cuerpo franjeado que se va a encontrar en la parte interna. Ahora, ¿por qué es importante recordar la gran hendidura de Bichat? Porque se tenía ese lugar por donde va a estar discurriendo el líquido cerebroespinal, ¿de acuerdo? Va a formar parte de su recorrido. Ahora, antes se creía que esta hendidura de Bichat, como circula el líquido cerebroespinal, ¿de acuerdo? Se creía que tenía comunicación tanto con el tercer ventrículo como con los ventrículos laterales. Pero esa concepción ya se apartó, ya que solamente estas estructuras, perdón, estos espacios, tanto el ventrículo lateral como el tercer ventrículo, se encuentran separados por estructuras bastante consistentes que evitan justamente que el líquido pase por esta hendidura de Bichat, ¿ya? Listo. Ahora, para poder hablar a mayor profundidad sobre la morfología externa del cerebro, ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Cómo estudiarla? Ya hemos visto tres elementos importantes que eran sus bordes, sus polos y sus caras. Ahora vamos a ahondar un poco más sobre cómo debemos estudiarla. Vamos a identificar en ellas, o al menos por cara, primero vamos a ver la cara externa, luego vamos a ver la cara interna y la cara inferior, qué es lo que vamos a encontrar en cada una de estas. Por ejemplo, para hacer ello, debemos de diferenciar lo que es una cisura de un surco, ¿de acuerdo? De un surco. Ayer, me imagino que en la parte de cerebelo les han mencionado algunas características y que tienen un contraste justamente con las cisuras del cerebro. Las cisuras en el cerebro son irregulares, ¿de acuerdo? No son continuas, no son paralelas, a diferencia de los surcos o las cisuras que se van a encontrar en el cerebelo. Ahora, ¿cómo vamos a definir una cisura y un surco? Primero, la cisura es mucho más profunda. Hace un momento les hablé de una cisura, que es la cisura interhemisférica, y dije cisura y no surco, porque precisamente es una gran depresión bien evidente que nos separa los hemisferios cerebrales. Entonces, en las cisuras, para poder caracterizar la cara externa del cerebro, vamos a tener tres cisuras, que van a ser la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura perpendicular externa, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué vendría a ser un surco? El surco es una depresión, pero no tan profunda como las cisuras. Además, las cisuras nos van a estar limitando lóbulos, como el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Por el contrario, los surcos nos van a estar limitando giros o circunvoluciones. Paul, ¿qué es un giro o una circunvolución? Un giro o una circunvolución es una flexión de parte de la sustancia gris que va a estar dentro de un lóbulo, ¿de acuerdo? En este caso, esto vendría a ser una circunvolución, esto vendría a ser un surco y esto vendría a ser una cisura. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de esas, ¿ya? Voy a tratar de resumirlo para que nos dé tiempo también para la siguiente presentación. Por ejemplo, la cisura de Silvio, a ver, la cisura de Silvio va a tener un trayecto que ya lo habíamos identificado, y por eso me adelanté, que va a ser justamente a nivel del ángulo lateral de la sustancia perforada anterior, ¿de acuerdo? Va a ir justamente, se va a doblar hacia la parte anterior y va a ir hacia la cara externa hasta llegar hacia la parte posterior. En su recorrido, empieza acá, tenemos la cisura de Silvio, llega hacia la cara externa, hacia la parte posterior, en su recorrido va a emitir algunas prolongaciones. Una prolongación anterior, una prolongación ascendente y una prolongación posterior, en donde va a terminar a nivel de esta circunvolución, ¿ya? Entonces, estas prolongaciones, o al menos el recorrido de la cisura de Silvio, nos va a determinar dos porciones. Una porción a la cual se denomina el valle silviano y otra a la que se denomina la fosa silviana. El valle silviano, única y exclusivamente, nosotros la vamos a identificar en la cara inferior del cerebro, aquí. O sea, desde donde inicia, desde el ángulo lateral de la sustancia perforada anterior, hasta donde se curva para llegar a la cara externa,
tiene es una región de comunicación, un pliegue de paso, a la cual se le conoce como el ligamento falciforme, ¿de acuerdo? O fascículo falciforme, ¿ya? Entonces, el valle silviano va a ir desde el ángulo lateral de la sustancia perforada anterior hasta el fascículo, perdón, hasta el ligamento o al fascículo falciforme, ¿ya? Y la fosa silviana, única y exclusivamente, lo vamos a ver en la cara externa. Es decir, si nosotros abrimos esta región de acá, parte del lóbulo temporal, y abrimos esta parte del lóbulo temporal, frontal y parietal, lo que nosotros vamos a ver es una apertura, un espacio. Y a ese espacio se le va a conocer como fosa silviana. Dentro de ese espacio se oculta, o en la fosa silviana, se oculta otro lóbulo, que lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, esa es la cisura silviana, que nos va a estar limitando, que va a ir justamente desde la cara interna hacia la cara externa. Por otro lado, vamos a tener a la cisura de Rolando, o también denominada cisura central. ¿De acuerdo? En su trayectoria va a formar una serie de pliegues, va a iniciar justamente por medio de pliegues, ¿de acuerdo? Pliegues de paso. Por ejemplo, acá. Va a estar separándonos el lóbulo frontal del lóbulo parietal en esta región. Entonces, ¿de dónde va a ir? Va a ir justamente desde la parte inferior, que no tiene comunicación con la cisura silviana o la cisura lateral, va a ir hacia la parte superior y va a comunicarse con la gran cisura interhemisférica y hacia la cara media va a generar una pequeña proyección. Luego vamos a tener la cisura de la perpendicular externa. Esta va a tener en su trayecto, es posterior, ¿de acuerdo? Pero justamente acá, esta de acá, la cisura perpendicular externa, va a encontrarse interrumpida en su paso para poder delimitarla. A esta región, que se le conoce como la incisura, ¿sí? O muesca, perdón, la muesca. Esta muesca, que se genera entre el temporal y occipital, va a formar como punto de referencia para poder determinar nuestra cisura perpendicular externa. Ahora, si se dan cuenta, no es una cisura completa. En la cara externa, evidentemente, no se puede ver que es una cisura completa, es decir, que es bastante profunda. En donde sí se puede ver es en la cara medial, donde sí se ve, se identifica esa profundidad y es una continuación de la cisura perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá vamos a ver una serie de pliegues, ¿de acuerdo? Que se le conoce como pliegues de paso. Los pliegues de paso son circunvoluciones que van a estar comunicando lóbulos, ¿de acuerdo? Lóbulos. En este caso, este pliegue de paso está comunicando el lóbulo parietal con el lóbulo occipital. Adicional a ello, las circunvoluciones de cada lóbulo también pueden estar comunicándose por pliegues de paso, pero en el caso de las circunvoluciones, o sea, cuando una circunvolución se comunica con otra circunvolución, no se le denomina pliegue de paso, sino se le denomina pliegue anastomótico, ¿de acuerdo? Pliegue anastomótico para comunicar circunvoluciones y pliegues de paso para comunicar lóbulos, ¿ya? Listo, entonces acá ya está bien delimitado, vamos a tener la cisura central o cisura de Rolando, la cisura lateral o la cisura de Silvio, y vamos a tener la cisura perpendicular externa, ¿ya? Acá, que va a ser como nuestro límite. Y recordemos que la cisura nos delimita lóbulos. Frontal, parietal, occipital y temporal, ¿ya? Entonces, dentro de estos lóbulos, ahí sí vamos a poder hablar de los surcos recién. Cada uno de estos lóbulos va a estar separado por surcos, a la cual va a generar circunvoluciones, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel del lóbulo frontal vamos a tener 3 surcos, que va a ser el surco frontal superior, acá, el surco frontal medio, acá, el surco precentral o prerolándico también denominado. Esos nos van a estar delimitando circunvoluciones o también giros, ¿de acuerdo? Giro superior, giro medio, giro inferior y el giro precentral. Luego, a nivel de la parietal o del lóbulo parietal, lo que nosotros vamos a encontrar creo que hay otra vez para poder abrir la asistencia. Ya, en fin, bueno. Bueno, luego, a nivel del lóbulo parietal, ¿qué vamos a encontrar? También vamos a encontrar surcos, ¿de acuerdo? El surco postcentral o postrolándico, y vamos a encontrar el surco intraparietal que nos va a estar dividiendo en una circunvolución o giro parietal superior y en un giro parietal inferior, ¿ya?
Luego vamos a tener, en el lóbulo temporal, vamos a tener estos dos giros, ¿de acuerdo? Perdón, estos dos surcos, que va a ser el surco temporal superior y el surco temporal inferior, que nos van a estar limitando la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Y por último, en el lóbulo occipital, vamos a tener un surco, que es el surco calcarino, que se va a ver en la parte externa, bastante, no, perdón, se va a ver poquito, en la cara interna se va a ver con mayor profundidad, ¿ya? Entonces, esos son los surcos que nosotros vamos a tener en cuenta, o al menos son los que con frecuencia se hablan. Ahora, dentro de cada uno de estas estructuras vamos a ir ahondando un poquito más, porque la idea es ir de lo macro a lo micro, ¿ya? Estamos ahondando de poco a poco. Entonces, hablemos del frontal propiamente, pues acá he dibujado un frontal extraído de un hemisferio cerebral, y vamos a ver que el lóbulo frontal, ya lo habíamos mencionado, acá tiene su surco frontal superior, el surco frontal inferior, y el surco precentral, perdón, claro, precentral, la cual nos va a estar delimitando circunvoluciones, ¿ya? Primero vamos a tener a la circunvolución frontal superior, la cual va a estar relacionada con el área motora suplementaria y con la corteza prefrontal 9 y 2, ¿de acuerdo? Cuando hablo de la área corteza suplementaria, vamos a ver que el lóbulo frontal está en mayor relación con los movimientos motores, ¿de acuerdo? En ese sentido, el área o la circunvolución que con mayor frecuencia se relaciona con los movimientos motores, vamos a tener a la circunvolución frontal ascendente, que es esta de acá, en la cual se va a encontrar el área motora primaria de 4, ¿de acuerdo? El área de Brockman. Aquí se va a encontrar un homúnculo que se le denomina homúnculo motor de Penfield, en el cual vamos a caracterizar desde la parte superior, va a estar relacionándose parte del tronco, parte de nuestro tronco, la cara, ¿de acuerdo? La cara por este lado y las manos por este lado, ¿de acuerdo? Entonces debemos recordar esto porque también es importante a la hora que hablemos de irrigación. Vamos a ver, voy a mostrarles una pequeña aplicación con respecto a cómo es importante conocer esta distribución anatómica sobre dónde se encuentran las áreas motoras de Brockman y cómo localizarlas teniendo en cuenta los surcos, ¿ya? Luego vamos a tener en la circunvolución frontal media, en esta región vamos a tener el área oculomotor, el 8 de Brockman. Vamos a tener también en la parte inferior, vamos a tener las circunvoluciones frontales, circunvolución frontal inferior, en la cual vamos a identificar la pars orbitaria, la pars triangular y la pars opercular, ¿ya? ¿Cómo se van a dividir? Recordemos que en la cisura de cilio les había mencionado que va a tener dos prolongaciones. Una anterior, que es esta de acá, esta prolongación anterior, y esta prolongación, que es la prolongación ascendente, ¿ya? Ascendente. Entonces, estas dos prolongaciones nos van a estar generando las pars, ¿de acuerdo? O pequeñas regiones. La pars orbitaria va a encontrarse en esta región. Es la más anterior, se va a encontrar por delante de la prolongación anterior. La pars triangular, que es esta de acá, se va a encontrar justamente entre la prolongación anterior y la prolongación ascendente. Y la pars opercular se va a encontrar acá, la pars opercular. Esta pars opercular se va a encontrar justamente entre la prolongación ascendente y el surco precentral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque justamente en esta región se encuentra el área lenguaje motor o el área de Broca, ¿de acuerdo? Ahora, ¿se encuentra en ambos hemisferios cerebrales? No, se encuentra por lo general en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? O sea, va a estar en contacto o en relación tanto la pars triangular como la pars opercular. Ahora, para ser más precisos, ¿qué parte de la porción triangular se encuentra el área de Broca? Justamente esta, que es la porción posterior. Tiene dos porciones, la pars opercular, perdón, la pars triangular, una porción anterior y una porción posterior. Esta porción posterior con la pars opercular nos van a estar ubicando anatómicamente y con precisión el área de Broca, ¿de acuerdo? El área del lenguaje, por la cual nosotros podemos articular el lenguaje, ¿ya? A ver, luego tenemos el lóbulo parietal. Acá lo que vamos a tener, como les había mencionado, son los dos surcos importantes, que es el interparietal, que se encuentra acá, surco interparietal, y el surco postcentral, el surco postcentral, ¿ya? Entonces, este surco postcentral y el interparietal nos van a estar generando circunvoluciones o giros. Vamos a tener acá la circunvolución o giro ascendente, ¿de acuerdo? O postcentral, en el cual se va a encontrar el área sensitiva primaria 3, 2, 1, 2 y 3 de Brockman, y acá se va a encontrar el otro homúnculo, el homúnculo sensitivo de Penfield, es decir, acá van a llegar la información sensitiva,
¿ya? Luego vamos a tener la circunvolución parietal superior, en la cual va a estar relacionada con el área suplementaria, perdón, con el área sensitiva suplementaria 5, 6 y 7 de Brockman. Recordemos que en el frontal tenía su área motoras suplementaria, ¿de acuerdo? Que van a, que igual en el lóbulo parietal tiene su área sensitiva suplementaria. Y luego en la circunvolución parietal inferior, que es esta de acá, vamos a tener en cuenta un pequeño surco, ¿de acuerdo? Que es este de acá. El surco, ¿de acuerdo? Surco de Hensel, ¿de acuerdo? Este surco de Hensel nos va a estar delimitando dos áreas, ¿de acuerdo? Dos áreas importantes. ¿Qué va a ser la circunvolución marginal? Esta de acá, perdón, la circunvolución angular, perdón, angular, y la circunvolución marginal, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, a ver. ¿Ya? Entonces, estos nos va a estar limitando justamente estas dos regiones, porque en la circunvolución marginal, justamente acá, y en la circunvolución angular se va a encontrar una zona que también está relacionada con el lenguaje, que es la zona de Wernicke. Recordemos que esta región, bueno, les menciono que esta región también va a estar en estrecha relación con el lóbulo temporal a este nivel, ¿ya? Que también algunos autores toman parte del lóbulo temporal como el área de Wernicke, ¿ya? Pero típicamente se habla que está en el lado parietal, ¿ya? Anatómicamente, esa vendría a ser su localización. Luego vamos a tener en la parte del lóbulo frontal las circunvoluciones, temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Cada una de estas van a estar relacionadas con diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos el giro transversal de Hels, que se va a encontrar en la parte posterior. Acá va a formar una dilatación, la cual está relacionada con el área auditiva primaria 41 y 42 de Brodmann. Y también, como les había mencionado, el área de Wernicke, algunos autores mencionan que se encuentra a este nivel, ¿de acuerdo? A este nivel. El área de Wernicke que estaría compartiendo relación, o estaría relacionada con el lóbulo parietal, ¿ya? Luego vamos a tener la circunvolución temporal media, o también en la cual vamos a encontrar el área 21 de Brockmann, la circunvolución temporal, perdón, la circunvolución temporal inferior, en donde vamos a encontrar el área 20 de Brockmann, la cual está relacionada con la percepción visual del color, o cómo interpretamos el color, ¿ya? Por último, vamos a tener, no por último, vamos a tener externamente al lóbulo occipital, la cual vamos a identificar la corteza visual primaria y la corteza visual secundaria. La corteza visual primaria, de acuerdo, va a estar relacionada con el área 18 y 19 de Brockmann, que se va a encontrar justamente a este nivel. Luego vamos a tener el área 17 de Brockmann, que va a estar relacionada con la corteza, perdón, con la corteza visual secundaria. ¿Listo? Bien, entonces, como les decía hace un momento, a nivel de la cara externa, nosotros vamos a identificar esos lóbulos, el lóbulo temporal, perdón, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, occipital y el parietal. Pero internamente, justamente, vamos a encontrar otro lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, ¿ya? Este lóbulo de la ínsula se va a encontrar levantando este lóbulo de la ínsula, nosotros la vamos a ubicar a levantar justamente la cisura de Silvio. ¿Se acuerdan que hace un momento les mencionaba dónde está la fosa de Silvio? Ahí se encuentra el lóbulo de la ínsula, que es este de acá. Se encuentra en la fosa silviana, ¿de acuerdo? Se va a encontrar en la fosa silviana. Es decir, que nosotros le separamos y vamos a encontrar esa estructura. Si se dan cuenta, este lóbulo de la ínsula tiene relieves o tiene sus circunvoluciones al igual que en la parte externa, ¿ya? Esta se va a encontrar justamente en la fosa silviana y va a estar cubierto por el lóbulo frontal, el lóbulo parietal en la parte superior y por el lóbulo temporal en el labio en la parte inferior. Comúnmente a la región o que va a estar en comunicación a la región del lóbulo frontal y a la región del lóbulo parietal que está en relación con la cisura de Silvio se le denomina labio superior y al labio inferior se le denomina la región superior del temporal que va a estar comunicándose con la cisura de Silvio, ¿ya? Entonces, dentro del lóbulo de la ínsula, o también denominado ínsula de Rey, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que va a estar dividida en regiones, ¿de acuerdo? En tres regiones. Una región preinsular, una región propiamente ínsula y una región retroinsular. La región preinsular justamente es lo que les había mencionado, que va a estar constituido por el pliegue falciforme. Recuerdan que les había mencionado que parte del valle silviano va a estar en relación justamente del ángulo lateral de la comisura, perdón, de la sustancia perforada anterior hasta el
el pliegue falciforme, que es este de acá. Entonces, la región preinsular va a estar constituida a este nivel, que va a estar relacionada con el pliegue falciforme. Luego vamos a tener la ínsula propiamente, que como vemos va a tener una serie de relieves y que va a estar dividido en dos regiones por este gran surco que se le conoce como el gran surco de la ínsula, que nos va a estar delimitando dos lóbulos, ¿de acuerdo? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿ya? Estos se dividen justamente por el gran surco de la ínsula. Luego vamos a tener una región retrosilviana que va a ir justamente desde la última porción, de la parte posterior del lóbulo posterior, proyectándose hacia la parte externa del cerebro, con la porción terminal de la cisura de Silvio, ¿ya? Ahora, este lóbulo de la ínsula, ¿cuáles van a ser sus principales funciones? Va a estar relacionado con la olfacción, con el gusto, con el control visceral, también va a estar relacionado con la memoria y con los afectos y la iniciativa, ¿ya? Bien, continuamos y vamos a ver ahora parte de la cara interna, ¿ya? Entonces, en la cara interna, ¿qué es lo que vamos a nosotros identificar? Vamos a identificar también cisuras, lóbulos, circunvoluciones, y vamos a identificar este otro lóbulo, ¿ya? En total estaríamos teniendo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, temporal, occipital, el lóbulo de la ínsula, y a este último lóbulo, el lóbulo límbico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las cisuras que nosotros vamos a identificar en la cara interna? Vamos a identificar a la cisura calloso-marginal, que va a estar justamente en relación a esta, ¿ya? Algunos mencionan simplemente como la cisura callosa y a esta como la cisura singular, ¿ya? Entonces vamos a tener esa. Recordemos que esta es una continuación, ¿ya? La cisura calloso-marginal va a ser una continuación que se va a replegar y va a formar como una especie de S, que va a ir en este sentido, ¿ya? Esa vendría a ser la cisura calloso marginal. Luego vamos a tener la cisura perpendicular interna, que es esta acá, que les había mencionado que en la cara interna sí se va a poder identificar con mayor precisión. Luego vamos a tener esta cisura, que es la cisura calcarina, que como también les mencioné, esta es la cisura calcarina, esta es la cisura perpendicular interna, y esta es la cisura calloso marginal, ¿ya? Ahora, estas cisuras también nos van a estar delimitando lóbulos o circunvoluciones, mejor dicho, circunvoluciones. Vamos a tener la circunvolución frontal interna, que es esta de acá. Circunvolución frontal interna. ¿Y qué es la circunvolución frontal interna? No es más que la circunvolución frontal superior, pero que se ha replegado a la cara interna. De hecho, no hay un surco o algo que nos esté limitando netamente que forme una circunvolución independiente, sino que es un doblez, ¿de acuerdo? Es un doblez, es una continuación hacia la cara interna. Vamos a tener también el lobulillo paracentral, que es este de acá, el lobulillo paracentral, que va a estar delimitado justamente por un surco, que es el surco, surco precentral, perdón, paracentral. Si se dan cuenta, esta pequeña muesca va a ser la continuación de la cisura de Rolando, ¿de acuerdo? Entonces no va a estar generando este espacio, este lóbulo cuadrilátero también, o lobulillo paracentral. Hacia la parte posterior vamos a tener la precuña, esta acá, vendría a ser el lobulillo de la precuña, ¿de acuerdo? Y hacia la parte posterior vamos a tener a la uña propiamente, porque va a formar como una especie de angulación, ¿ya? Luego vamos a tener a la circunvolución del cuerpo calloso, que vendría a ser esta de acá, circunvolución del cuerpo calloso, ¿de acuerdo? Calloso. Entonces, es importante reconocer cada una de estas estructuras que les acabo de mencionar. En la hora de la práctica les va a ser mucho más sencillo reconocer, ¿ya? Ahora, ¿qué es el lóbulo límbico? El lóbulo límbico va a ser otro lóbulo que va a ser una continuación entre el giro del cíngulo, ¿de acuerdo? Este acá, o la circunvolución del cíngulo, el istmo del cíngulo, que va a ir a nivel de esta región, y va a continuarse con el giro parahipocampal a este nivel, ¿de acuerdo? Entonces, este trayecto va a formar nuestro lóbulo límbico, ¿ya? Listo, eso es lo que podemos ver en la cara interna. En la cara inferior, como ya lo había mencionado, podemos caracterizarla como una región presilviana y una retrosilviana, ¿de acuerdo? Entonces, en la región que va a estar en relación con el lóbulo frontal, o a la región presilviana que vamos a tener a nivel del lóbulo frontal, vamos a tener un surco, que es el surco orbitario interno, que vendría a ser este de acá, el surco orbitario interno, el surco cruciforme, que es este de acá,
el surco cruciforme, que nos va a estar separando justamente en circunvoluciones orbitarias, ¿de acuerdo? Algunos mencionan que a este nivel hay otro surco, que es el surco orbitario externo. De ahí que también a este le llaman surco orbitario interno, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener o qué nos va a estar limitando? Circunvoluciones. Vamos a tener la circunvolución orbitaria interna, está acá, también denominada giro olfatorio, algunos la denominan giro olfatorio, está acá, giro olfatorio, ya, giro olfatorio, y por último vamos a tener la circunvolución orbitaria media, que va a constituir esta porción. Ahora, el surco cruciforme, por lo general, se dice que tiene estas dos prolongaciones, ¿no? Dos prolongaciones laterales y una prolongación transversa. Pero hay otras formas en las cuales se puede identificar como una forma de Y, en donde solamente va a tener prolongaciones laterales, ¿ya? Luego vamos a tener a nivel posterior, ¿qué es lo que vamos a identificar? Vamos a identificar el surco temporal interno y el surco temporal externo, que es este acá. Surco temporal interno, este de acá, y el surco temporal externo, ¿sí? Surco temporal externo. Acá vamos a tener la presencia de unas circunvoluciones que va a denominarse la circunvolución, esta acá, circunvolución fusiforme. Y se llama fusiforme porque tiene la forma de un uso, es decir, que la parte anterior y la parte anterior y la parte posterior se encuentran un poco más adelgazadas, a diferencia de la parte central, que es un poco más dilatada. De ahí su nombre, ¿no? Circunvolución fusiforme. Luego vamos a tener justamente un poquito más medial, los giros. Vamos a tener el giro lingual y la circunvolución del hipocampo. A este nivel vamos a tener la circunvolución del hipocampo y a este otro nivel vamos a tener el giro lingual. ¿Sí? Bien, internamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar a este corte, en un corte transversal, vamos a encontrar esta estructura, ¿ya? ¿Qué es esa estructura? Se le conoce como el trígono cerebral, en el cual vamos a identificar los pilares, ¿de acuerdo? Los pilares del fornix, vamos a identificar el cuerpo del fornix, las comisuras del fornix y las columnas o pilares anteriores que van a venir a ser estas de acá, ¿ya? Estas van a estar relacionadas también con parte del, del giro límbico, ¿de acuerdo? Del lóbulo límbico, perdón. Entonces, esto es lo que nosotros podemos encontrar internamente, el trígono del fornix, ¿ya? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda o alguna pregunta para poder pasar a vascularización? Esta vendría a ser la referencia que he usado para que puedan ver, igual la presentación la tienen. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Vamos a tomarnos 2 minutos para cambiar de presentación y continuar con vascularización, ¿ya? Pueden prender su micro si desean o pueden escribir al chat. Ya, listo. Entonces, neuroarterias, ¿ya? A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué debemos de recordar de las neuroarterias o el circuito vascular? De acuerdo que se va a dar a nivel de la masa encefálica. Debemos de recordar, uno, generalmente, la anatomía de esta. ¿Cuáles van a ser los sistemas? Existen dos grandes sistemas que van a irrigar eh, la masa encefálica, ¿de acuerdo? Va a ser el circuito anterior, de la carótida interna, que también se le conoce como el ci- este, como la circulación anterior, y vamos a tener luego la circulación vértebro-basilar, que se le conoce también como la circulación posterior. Cada uno con sus diferentes peculiaridades, ¿ya? Cosas que debemos recordar, el flujo cerebral va a ser igual a 80 milímetros por mercurio en un peso de 1400, que va a ser la totalidad de la masa cerebral, ¿de acuerdo? 15 al 20% del gasto cardíaco va a representar prácticamente el 3% del peso corporal. O sea, imagínense, todo ese gasto cardíaco en esa pequeña porción de masa que representa el 2% del cerebro. O sea, la importancia de la irrigación cerebral es importante. Entonces, cuando hay procesos de hipercagnia, hipoxia o acidosis, puede generar algún tipo de vasodilatación. Y recordemos que mediante la sangre, de acuerdo, mediante la irrigación, lo que se va a hacer es llevar nutrientes como glucosa, y también para que se pueda oxigenar y pueda botar los desechos a través de las venas. Entonces,
a nivel general, eso es lo que debemos de recordar. Una cosa que es importante recordar es que si se interrumpe el flujo sanguíneo a nivel del cerebro, a nivel de la masa encefálica, lo que va a suceder es que puede generar serias consecuencias. Basta que por lo menos 5 segundos no esté oxigenado o no esté irrigado el cerebro, puede generar una pérdida de conciencia, ¿ya? Entonces, vamos a ir. De forma general, acá vamos a ver dos circuitos, ¿no? El de la carótida interna y el vértebro basilar, ¿ya? A nivel de la carótida interna, ¿qué es lo que vamos a ver? De la carótida interna, vamos a ver que va a tener vasos primordiales, que van a ser los vasos fuente, por decirlo de un modo, que va a ser el tronco brachiocefálico a nivel de la derecha, y la carótida común, la carótida común derecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que a partir del tronco brachiocefálico, a este nivel del tronco brachiocefálico, van a formarse dos arterias, la arteria carótida común derecha y la arteria vertebral, ¿de acuerdo? Ah, ya. A nivel de la arteria carótida común, va a dividirse, va a bifurcarse a nivel de la cuarta vértebra cervical en dos, una carótida externa y una carótida interna, ¿ya? Entonces, esta va a tener un recorrido en la cual les va a dar diferentes vasos, me estoy refiriendo a la carótida interna, va a generar las arterias comunicante posterior, cerebral anterior, comunicante anterior y a la arteria cerebral media, ¿de acuerdo? A nivel de la irrigación posterior, ¿qué es lo que va a suceder? A partir de la arteria subclavia, va a formarse la arteria vertebral, ¿de acuerdo? En el lado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? A partir de estos vasos de la arteria subclavia, va a generarse la arteria vertebral, la arteria cerebelosa posterior inferior, la arteria espinal anterior, la arteria basilar, las arterias cerebelosa anterior-inferior, las arterias pontinas y la arteria cerebelosa anterosuperior, ¿de acuerdo? Estos vasos van a ser los que van a irrigar casi la totalidad de la masa encefálica, ¿ya? Entonces, a nivel de la carótida interna puede dividirse en múltiples segmentos, ¿de acuerdo? Hay diferente literatura que la divide en 4 segmentos, 7 segmentos, 5 segmentos, ¿de acuerdo? En esta imagen se les está dejando para que ustedes puedan identificar o bueno, puedan estudiar los diferentes segmentos. Entonces vamos a tener el segmento C1, que va a iniciar justamente desde la parte cervical a nivel del triángulo de Farabeus, que va a ir justamente hasta la entrada del agujero carotidio, ¿de acuerdo? A nivel de este agujero carotidio va a tener un recorrido que va a ser un recorrido petroso dentro del hueso petroso, va a tener un recorrido a nivel de el segmento C3 que va a ir justamente entre el inicio del ápex y también el ligamento, ¿de acuerdo? El ligamento petrolingual, ¿de acuerdo? Hasta el ligamento petrolingual. Del ligamento petrolingual hasta el anillo dural proximal, que es a este nivel, vamos a identificar la porción C4. La porción C5 vamos a identificarla justamente entre el anillo dural proximal y el anillo dural distal. Y a partir del anillo dural distal, lo que nosotros vamos a encontrar es la porción oftálmica. Y por último, la porción comunicante va a formar las arterias carótida común, la arteria común posterior, la arteria coroidea anterior, y va a bifurcarse en la arteria común posterior, en la arteria cerebral anterior, en la arteria cerebral media y en las comunicantes, ¿ya? Listo, a ver, esto lo voy a dejar para después. Entonces, como les mencionaba, la arteria, a ese nivel vamos a ver que la arteria cerebral anterior, acá, también va a tener porciones. ¿Qué es lo que debemos recordar esencialmente? Porque esto ya lo van a revisar a mayor detalle ya que tiene la presentación. La arteria cerebral anterior se va a encargar sobre todo de irrigar la cara medial, ¿de acuerdo? Toda la cara medial bueno, no toda la cara medial, va en la parte frontal y la parte parietal, ¿de acuerdo? Hasta la parte parietal, hasta donde vamos a identificar la cisura perpendicular interna. Toda esta región va a estar irrigada por la cerebral anterior. Eso es lo que quiero que recuerden sobre todo, la cara interna. La arteria cerebral media va a encargarse de irrigar la cara externa, ¿de acuerdo? La cara externa del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta, si hay una oclusión, pueden generarse diferentes alteraciones. La arteria cerebral posterior, ¿de acuerdo? La arteria cerebral posterior se va a encargar de irrigar
todo lo que viene a ser la base, ¿de acuerdo? La base, la cara inferior del cerebro. Y a nivel del tronco, ¿qué es lo que vamos a ver? A partir de la arteria vertebral van a formarse diferentes arterias, como ya lo había mencionado, la arteria basilar y la arteria cerebral posterior, que es justamente parte del sistema vértebro-basilar o de la irrigación posterior. Acá lo que vamos a ver es que a partir de la cerebral anterior, bueno, para poder entender, mejor dicho, la irrigación a este nivel del tronco y del cerebelo, debemos tener en cuenta una mnemotecnia, que es la de 3, ¿de acuerdo? La mnemotecnia, ¿qué nos dice la mnemotecnia de los 3 elementos? Nos dice que esta región de la fosa craneal occipital va a dividirse en 3 regiones siempre. Tenemos una región a este nivel, que va a ser el mesencéfalo, a este nivel. Acá tenemos el mesencéfalo, acá tenemos al puente y acá tenemos a la médula oblongada, ¿de acuerdo? Estas 3 porciones van a estar irrigadas por diferentes arterias. ¿Cómo así? La parte inferior, ¿de acuerdo? La parte inferior va a encontrarse irrigada por la pica, ¿de acuerdo? Por la arteria cerebelosa posterior inferior. La parte media va a encontrarse irrigada por la AICA, la arteria cerebelosa anteroinferior. Y la parte superior se va a encontrar irrigada por la arteria cerebelosa anterosuperior. Entonces, conociendo justamente estas 3, que van a ser las más importantes, estas 3 de acá, vamos a poder localizar la irrigación de cada una, el área en la cual van a estar irrigando cada una de estas arterias, ¿de acuerdo? A ver, ahora, con respecto al circuito arterial o al círculo de Willis, también denominado, algunos le conocen como el polígono de Willis, va a estar constituido por 10 elementos, que va a estar dado desde la parte inferior por la arteria basilar, la arteria cerebral posterior, a este nivel, cerebral posterior, vamos a tener a la comunicante posterior, vamos a tener a la comunicante anterior, a este nivel, la comunicante anterior, vamos a tener a la arteria cerebral anterior, acá, la cerebral anterior, a este nivel, vamos a tener también a la carótida común, perdón, a la carótida interna, perdón, la arteria carótida interna, las cuales van a estar formando justamente este circuito. Lo importante de este circuito es que recuerden que son colaterales, ¿de acuerdo? Es decir, si hay alguna oclusión de uno de estos vasos, lo que va a generar es que vaya por otro vaso y pueda irrigar de modo tal que no se vea no se vea perjudicado. Ahora, con respecto a una aplicación que les puedo mencionar, es justamente con respecto a la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es una de las arterias que con mayor frecuencia se va a obstruir o va a tener algún tipo de alteración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordamos que estas arterias cerebral medias se encargan de irrigar por la cara externa del cerebro, ¿ya? Entonces, recordemos que en la cara externa, ¿qué se van a encontrar? Les había mencionado sobre los homúnculos, ¿cierto? Tanto el homúnculo motor como el homúnculo sensitivo. Entonces, estas arterias van a irrigar justamente esas áreas, y si no hay una adecuada perfusión o no llegan a irrigar, sea el motivo que sea, ¿qué es lo que va a suceder? En el área motora, lo que va a suceder es que van a empezar a ver eh, hemiplejías, ¿de acuerdo? Van a empezar a aparecer hemiplejías, es decir, pero las hemiplejías van a ser al sentido contralateral. Es decir, si hay una alteración de la arteria cerebral media del lado derecho, la alteración se va a ver a nivel de los brazos, sobre todo la cara, el brazo y el tronco del lado izquierdo, ¿ya? Por otro lado, a nivel sensitivo, lo que van a ver son las paresias, ¿de acuerdo? O sea, disminución de la sensibilidad. Estas parecias van a deberse justamente porque puede ser que el área sensitiva del homúnculo de Penfield se encuentre poco irrigado o no llegue la irrigación suficiente, ¿ya? Entonces, es de forma general lo que tienen que recordar sí o sí del recorrido de las arterias cerebrales, ¿de acuerdo? El territorio del cerebro que va a estar irrigando, tanto la cerebral anterior, la cerebral posterior y la cerebral media, ¿ya? Entonces, hasta este punto, lo siento por haber corrido en esta última parte. He dilatado un poco tiempo, a veces es un poco difícil poder seguir la hilación cuando tenemos un tema bastante extenso. Bien, si hay dudas o hay alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o pueden contactarme también si no tienen alguna duda. Bueno, agradezco a Roland Sáenz que estas son sus diapositivas, ¿de acuerdo? Me las ha prestado. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden contactarme también por Instagram o pueden presentarse por medio por WhatsApp. También me pueden escribir
si tienen alguna duda con la presentación del día de hoy o con alguna duda en general, ¿ya? Si no hay dudas, si no hay preguntas, bueno, sería hasta esta hora, y pues gracias por su atención. Nos estaremos viendo ya en la parte práctica. Gracias.